implicaciones, bueno, ya se hizo el modelo matemático considerando ese incremento de demanda de agua potable. ¿Cómo van a afectarse o cuál va a ser la demanda real? Se incrementó y se tiene que si hacemos todos esos cambios de que nuestras fugas sean del 5% de nuestra red y la población crece, no vamos a necesitar más agua, sino por el contrario vamos a disminuir nuestro actual suministro de agua. Toda esa agua que se va en fugas la vamos a recuperar y no va a ser necesario construir otro pozo, sino por el contrario lo vamos a bajar hasta 78 litros por segundo. Actualmente estarían extrayendo 94 litros por segundo. Con toda la sustitución de la red, con la macrosectorización y la microsectorización, nuestro volumen o nuestro caudal de suministro a la población sería de 78 litros, lo que implica una reducción del 21%. No es necesario crear otro Cutzamala, ¿no? Así en términos mayores, sino aquí mismo recuperar nuestra agua que está perdiendo en redes, en fugas. También se consideró que el servicio fuera continuo, por lo que se estima un volumen diario, un volumen anual de 2.400.000. Actualmente se están suministrando 1.200.000 metros cúbicos. Si nosotros damos un servicio continuo, aumenta el doble. Sí, eso sí. Para que todos los usuarios tengan agua a todas horas y todos los días, se incrementa el volumen de extracción. Y si van al corriente, pues ya ellos decidirán si se sigue con eso o no. Se requiere sustituir toda la red. Y estas son las longitudes, son más o menos de red primaria 16 kilómetros y de red secundaria 39 kilómetros. Las fuentes de abastecimiento, bueno, les digo, no hay que construir más pozos, no hay que perforar, hay que sustituir, o al menos sustituir los que ya están perforados, en un momento dado que se lleguen a tapar o a colapsar. Por lo que el SAPTEMAR también puede influir en las zonas de recarga, que sea la recuperación y conservación de estas zonas. Estas todavía no están cubiertas por la población urbana, aún están, digamos, totalmente libres. Entonces hay que conservarlas para que haya un cierto equilibrio entre la recarga y lo que extraemos. Hay diferentes mecanismos, hay unos que dicen pagos por servicios ambientales, que los dueños de estos territorios se les dé una compensación para que no vendan. Al final de cuentas el beneficio es para todos. Así le llaman pago por servicios ambientales hidrológicos. Así lo está implementando el Estado. Nosotros también, si se organizan, se podría hacer para las pequeñas propiedades y defender su territorio, ya no más construcción. El plan de acciones pues es la sustitución de esta red, la ampliación de la red primaria también, y la captación de agua pluvial en domicilios también es otra fuente de abastecimiento o una fuente de mitigación para el control del agua. Ahí es donde ya nos beneficia directamente. El saneamiento del agua, bueno, pues es la infraestructura morada. Si vamos a hacernos cargo, pues hay que tener el reuso, no solamente tratar de darla al medio ambiente, sino también de utilizarla. El plan de acciones es plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. En algunos domicilios también pueden tener sus propias plantas, sus propios biodigestores. Tomando la red de drenaje fluvial también, tener nuestro propio sistema separado, sanitario y fluvial. Ahorita ya vamos a entrar en números, cuánto cuesta cada uno de ellos. Este es el modelo técnico financiero donde se analizaron estos 6 escenarios. El primero es una tarifa actual con la actual eficiencia comercial. ¿Nos alcanza o no nos alcanza para 20 años? La tarifa actual con el 100% de eficiencia comercial. La tarifa propuesta para el actual 50% de eficiencia comercial, ya variamos la tarifa. Una tarifa propuesta para el 100% de los usuarios con eficiencia comercial. Una tarifa propuesta con el incremento de la eficiencia comercial. Y una tarifa propuesta con el incremento de la eficiencia comercial y la administración del saneamiento. Esos 6 puntos se analizaron con base en que la recuperación de la cartera vencida sea en 10 años, una inflación anual promedio del 5%,
el consumo promedio bimestral por tipo de usuario y rango de consumo, y a partir del segundo año la operación sea continua las 24 horas y los 7 días de la semana. Con base en esto se hicieron estos resultados. La inversión que se requiere para las acciones a corto plazo en el tema de agua potable, que es la actualización del padrón de usuarios, el ahorro energético, la desinfección por hipoclorito, asciende a 7 millones. A largo plazo, que es la sustitución de toda la red, asciende a 10 millones. A 9 millones la red primaria y la red secundaria a 8 millones, lo que nos da un total de 20 millones para mejorar en 20 años nuestra infraestructura de red de agua potable. Estos son los gastos que tiene Sartemar, se van a ir incrementando. Esta es la propuesta de la recuperación de la cartera vencida en 10 años, el análisis de cada uno de los escenarios, y bueno, al final viene un resumen de todos estos análisis. La tarifa propuesta para el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en el que todos pagaran. La tablita resumen viene cuánto se incrementaría o reduciría el costo por la tarifa o actualmente lo que están pagando. En la cuestión del saneamiento, la inversión que se requiere sí es un poco mayúscula, pues son tubos más grandes. En una calle meter un tubo de 3 pulgadas para agua potable no es lo mismo que meter un tubo de 30 centímetros de drenaje. Involucra mayores volúmenes y mayores costos. Aproximadamente para administrar el drenaje, hacer sus proyectos, construirlos, los proyectos de saneamiento y construirlo, la distribución del agua tratada y los talleres de saneamiento local en casas ascenderían a un presupuesto de 400 millones de pesos para hacer todo eso. Entonces si es un dato mayúsculo y sin subsidio pues no se puede. La tarifa ahí, absorber ese costo nos indica que se incrementaría actualmente en un 400%. Entonces aquí ya puse un resumen. Lo que se requiere para mejorar el sector de agua potable y tener una eficiencia global del 95% es una inversión en 20 años de casi 30 millones. Y del saneamiento son 430 millones, entre los dos 462, no representa mucho en estos números, ¿no? Lo de agua potable, que es lo más importante. Pero bueno, también 26 millones no se obtienen de la noche a la mañana. Esta es la tabla resumen de los 6 modelos. Entonces el primer modelo dice que los recursos son insuficientes. El segundo son recursos suficientes a mediano plazo. Hasta el año 2026 ya tenemos que incrementar la tarifa si todos pagan. En el escenario 3 los recursos son suficientes pero la tarifa se aumentó en un 70%. En el escenario 4 los recursos fueron suficientes pero se tiene que reducir la tarifa a un 30%, que es donde todos pagan al 100%. En el escenario 5 es una tarifa propuesta, los recursos son suficientes y solo se aumentó un 40%. Y en el análisis 6 con el saneamiento se aumenta inicialmente a un 440% y en 8 años baja a un 40%. Entonces en saneamiento en 8 años se invierte en la mayoría del recurso y ya después se obtienen ciertos ingresos por la reutilización del agua tratada. Por eso baja ese tarifa. Pues otra recomendación aquí era lo que el saneamiento es muy alta, pero los beneficios son esos: mitigar las inundaciones, disminuir la contaminación del acuífero, disminuir los costos de tratamiento, reutilizar el agua tratada, aprovechar el agua tratada y cumplir con la gestión integral del agua y el derecho humano al agua y saneamiento. Ese es el punto medular. No podemos desampararnos del drenaje, hay que tratar de ver cómo entrarle y que ustedes sean el que da el agua, que vea el drenaje. Este es el plan para el drenaje en 30 años y sus indicadores de eficiencia física y eficiencia comercial. Ya estamos por concluir. El financiamiento, aquí les puse 3 propuestas.
La primera de ellas es un financiamiento local por medio de faenas. O sea, que la misma mano de obra sea sus usuarios. Que ustedes pongan los materiales y la supervisión. Y la mano de obra son sus usuarios. Ellos harían el trabajo de cambiar una regla. Creo que es como que la mejor forma. La otra es que contraten una empresa y lo hagan. La otra es de que consulten créditos con la iniciativa privada, pero de forma local. Algún empresario que viva ahí y esté dispuesto a hacerles un préstamo, pero local, sí, cuidando internacional, que no vengan los bancos, nada de eso, ¿no? Entonces son diversas las propuestas de financiamiento. Y la última, pues es esta, la del Estado, que también aporte recursos. De hecho, es una de las principales, ¿no?, que buscamos para no caer en eso de los créditos y la privatización, después tener que ceder el organismo para pagarlo. Ahí sí no. El otro capítulo de la apropiación social, aquí están algunas fotografías con el comité administrativo de Saptemac, con el comité representativo y en la Asamblea General de Usuarios. Antes de las conclusiones vamos a agregar el capítulo de transparencia y rendición de cuentas, que ya más o menos aquí lo traigo esbozado, que es el que nos están revisando ahí en Saptemac. Este capítulo solo hago algunas opciones: que el plan esté disponible a los usuarios en las oficinas de Saptemac en un horario de servicio, que haya apertura para quejas y sugerencias al plan, informar en la Asamblea General Anual los avances físicos y financieros del plan, informar cada 2 meses los avances físicos del plan por medio de los boletines del Saptemac. El Saptemac emite boletines cada 2 meses, no sé si se los había comentado, pero cada 2 meses se emiten boletines donde se informa de lo que sucede a nivel nacional, internacional y un poco en lo local. Es el compañero Ricardo quien se encarga de elaborar el boletín y a todos los usuarios, y se les pregunta y no muchos lo leen, pero les llega. Les llega. Pero el comentario, porque muchos compañeros ya lo saben, pero otros no. Sí. Hace como 2 años tuvimos un problema técnico en la distribución, porque se distribuye cuando se entrega la notificación del consumo. Entonces, pues nosotros siempre teníamos la impresión de que mucha gente no lo lee, ¿no? Pero dijimos, o sea, hay que informar, o sea, ya si no lo leen ellos es su bronca, ¿no? Sí. Entonces, y ese bimestre, no se repartió junto con las notificaciones el boletín por un problema técnico, sino que se repartió como 10 días después. Pero como la gente iba a pagar, llegaban y reclamaban su boletín, ¿eh? O sea, ni mi boletín, ¿por qué no me llegó? No, pues es que hubo problema. No, mándenme mi boletín. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que efectivamente hay un sector, por lo menos de la población, que sí le da seguimiento a la información del boletín. Pues esa falla técnica nos permitió medir esa situación. Sí, y inclusive iba gente molesta, ¿eh? ¿Y mi boletín? O sea, ay, güey, entonces sí hay gente que lo lee, ¿no? Y es una buena estrategia, bueno, al menos bimestralmente con su notificación de pago, su boletín, y es una estrategia buena para cultura del agua, para concientizar a los usuarios. De hecho, así informan las asambleas también, ¿no? Sí, todo. Ahí. Sí, de hecho, la notificación por su sistema tiene un apartado para ponerle una leyenda. Y ahí luego ponen leyendas buenas, por ejemplo, ahorita está la de, bueno, no sé cuál esté ahorita, pero en ese momento estaba el agua, cuida el agua. No, ahorita está, la última que se puso fue abajo los decretos de levantamiento de velas del Greña Nieto. Eso fue. Pero eso viene en la notificación, pero ya en el boletín se desarrolla la idea más. Sí, se da el contexto. Pero esta es una propuesta, que sería el capítulo 12, lo está analizando el personal de Saptemac, van a hacer las suyas, van a quitar algunas, esto no está definitivo. Y es eso, este es un plan, no es mío, es de ellos, es de Saptemac y es de sus usuarios. En términos prácticos, en eso se concluye. Que el plan es de ustedes, para ustedes usuarios, de ustedes depende que se logren los objetivos y que se garantice el derecho humano al agua y saneamiento. El Saptemac lo está proponiendo y ustedes son los que disponen. Esa es la conclusión final de este plan.
Entonces aquí también puse algunos anexos, vale la pena mencionarlos porque este plan lo he presentado también en congresos con autorización de SAPTEMAC. Por ejemplo, el primero de ellos fue en el segundo encuentro latinoamericano de juventud y ambiente en la Torre de Ingeniería de la UNAM. El segundo fue en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en el World Trade Center, Ciudad de México, en marzo. El otro fue en el quinto Congreso de la Red de Investigadores Sociales del Agua, en 2018, en el Colegio de San Luis. Y próximamente habrá otros también, ahí le voy a comentar de otros, de una red temática de investigación de agua y sociedad, y el otro es de gestión e investigación del agua. Son dos eventos que vienen para el mes de octubre y noviembre. Entonces también la intención de llevarlo a esas instancias es de que los investigadores noten que hay posibilidades, hay trabajo, y también reconozcan y les den fortaleza para que sean reconocidos los comités. Son muy pocos los investigadores que hablan de comités. Muchos son de Chapingo, la mayoría. Otros de la UNAM. Pero se tiene que llevar a cabo. Y algunos lo trabajan con ellos, pero no les dan la connotación que deben de ser reconocidos, sino nada más como que los acompañan, que en su mayoría son antropólogos, les dan un acompañamiento nada más. Y no se incide mucho en la acción, que es ya la propia técnica de ingeniería. Ahí está una bibliografía y en términos generales este es el plan, es la propuesta del plan para el acceso equitativo y sustentable del agua. ¿Cómo ven, compañeros? Entonces, ahora sí. El ingeniero Moisés, creo que nos quedan más claras las cosas, porque hace un rato cuando empezó el taller yo les aclaré que este asunto era importante, ¿no? Ya vieron las cifras que se requieren para hacer el sistema, que a final de cuentas en materia de agua potable es muy mínimo, pero aquí la bronca es el drenaje, o sea, agua y saneamiento. Ese es el problema. ¿Vieron lo que se requiere? 430 y tantos millones de pesos. Y eso muy difícilmente se va a lograr cobrando cuotas por puro consumo de agua o por tomas nuevas, sino que nosotros tenemos que ir al asalto de los recursos públicos. O sea, el gobierno tiene que, digamos, por obligación, por el derecho humano al agua, porque la observación general 15 del PIDES dice que los gobiernos están obligados a hacer el máximo uso de los recursos de que se dispongan para hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, esto está planteado en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, y por eso es importante que nosotros la impulsemos, ¿no? O sea, ya vieron las cantidades tan tremendas de lana. Nosotros, así como sistemas que más o menos hemos llevado una operación regular, o sea, no vamos a poder continuar si no recibimos financiamiento público. Como todos ustedes saben, en México se gasta mucho dinero en otras obras que realmente no lo merecen. El aeropuerto, el túnel Emisor Oriente, inclusive se desvían recursos públicos para poder alimentar esas mega obras que a final de cuentas no van a beneficiar a los habitantes de la cuenca, pero sí van a beneficiar la planta de tratamiento de Carlos Slim, que está allá en Atotonilco de Tula. Y nosotros debemos de ir por el asalto a los recursos públicos. O sea, digo por asalto en un sentido figurado, ¿no? Porque a final de cuentas son recursos de nosotros, ¿no? Pero el gobierno hace uso faccioso de ellos. O sea, por corrupción o por privilegiar otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy importante y yo creo que habría que ir pensando cómo es que vamos a empezar a hacer nuestros propios planes, ¿no? Por ejemplo, aquí la compañera Andrea de San Pablo Tecalco me decía, es que entonces esto ya hay que irlo trabajando, ¿no? Yo digo, pues sí, por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso le pedimos de favor al ingeniero Moy que nos diera este taller, ¿no? Pues qué bueno que lo comentas, irlo trabajando. De hecho, la actividad va en ese sentido. A lo mejor ya no nos dé tiempo de hacerlo, pero pues igual cada quien se lo puede llevar y hacerlo como un ejercicio en su sistema. Son preguntas
Son 14 preguntas, una de ellas es cómo se integra su comité de agua, por esa discusión que tuvimos con el comité de vigilancia, el comité administrativo, de cómo se distribuye el agua a sus usuarios, quién opera la infraestructura de drenaje y saneamiento y por qué, tienen plano de redes de agua potable, tienen reglamentos, cuáles son los principales problemas del comité de agua, cuál es la eficiencia física del comité. Lo de los planos es muy importante tener, aunque sea un boceto ahí, aunque sea con colores o algo, es muy importante tenerlo a la mano. ¿Cuál es la eficiencia física del comité? ¿Ustedes cuánto estiman que sea su eficiencia física? ¿Cuál es su tarifa? ¿Cómo es? ¿Cuál es su eficiencia comercial? ¿Cómo describe a su población, usuarios? Si cooperan, solidarios, religiosos, no sé. Cada quien tiene una perspectiva de cada uno de su población. ¿Qué propone para mejorar su comité de agua? ¿Cuánto estima que se incremente su población en 5, 10, 20 años? Si es persistente la amenaza de desarrollos inmobiliarios, pues demasiado, ¿no? Pero si no, todavía. ¿Qué se requiere para que su comité de agua sea equitativo y sustentable? Entonces, también hacer el ejercicio, ¿qué necesitamos para ser equitativos y qué necesitamos para ser sustentables? Equitativos todos iguales, ¿no? Sustentables, no afectar más el medio ambiente. ¿Y cuál es su opinión del taller? Entonces, no sé si este ejercicio sea prudente que se lo revise, les deje mi correo electrónico, mi número de teléfono y lo vayamos viendo, revisando, ¿no? Bien por correo, ¿no? También si envías por correo y lo contestamos, ya se puede sí, incluso el plan completo, ya que esté la parte que falta de transparencia, ya se va a difundir. Ahorita no, porque está incompleto, pero ya que esté completo ya lo... Pues sí, esperemos que en unos 15 o 20 días ponle un mes, independencia. exagerando. Ya estemos. Pues, términos prácticos, sería todo. Pues dime, ¿cómo le hacemos la dinámica? Pues bueno, no sé si quiere alguien platicar algo sobre lo que va a aplicar comité, ¿Alguna reflexión, no? Bueno, sí compartir que, bueno, si recuerdan, les compartía que yo llegué desconociendo mucho del tema referente a cómo se estaba manejando el recurso del agua en mi comunidad, y aquí yo veo claramente la herramienta adecuada, y no solamente para el momento, sino hasta para la posteridad, porque está claro que yo no soy eterno y que de alguna manera ya ahí vienen otros queriendo ocupar la responsabilidad y también pensando en que no conocen del tema. Pues esta herramienta, que yo la veo así, pues obviamente es una radiografía a detalle, y pues obviamente es como una invitación a echarse un clavado a lo que es mi sistema propiamente, qué tiene, qué no tiene, qué le falla, qué podemos... Bueno, las preguntas son incluso acertadas, a eso es lo que me queda, y a eso es precisamente la situación que me llevo. Sí, con esos cuestionamientos pues, se puede empezar un plan y ustedes tener noción, al menos ver qué es lo que se puede esperar, ¿sí? Y lo que siga. Pues no sé, algún otro compañero, no sé, aquí, Vicente. compañeros de Miraflores, Pues a ver, Sí. de mi parte, pues agradecer, ¿no?, lo que se llevó a cabo el día de hoy, es muy provechoso. Ya nos enteramos de lo que podemos hacer para mejorar ahí en el sistema. Aún así quiero mencionarles que ya nosotros ya podemos mejorar sobre lo que estamos escuchando. Nosotros ya empezamos, aunque somos propiamente nuevos en el sistema, tenemos que un año apenas, sí, pero ya empezamos a hacer una depuración en este caso de tomas, porque contamos con un censo o un padrón de 3.500 tomas, pero en nuestros recorridos por calle detectamos que hay casas deshabitadas, terrenos baldíos, y no sé si en su momento tramitaron, si por cuestión de que iban a echar la calle, una toma, y ya nos vuelven a parar, y pensamos que están ahorita vigentes, y pensamos que vamos a recuperar ese dinero, ¿no es cierto? Entonces ya estamos haciendo un censo por calles, haciendo un levantamiento de todas las propiedades, estamos detectando que esta casa está deshabitada, hace cuánto, pues creo que desde siempre ha sido así, y vamos a depurar para sacar un censo real
para ver de cuánto podemos cobrar y de acuerdo a ese hacer un análisis de cuánto necesitamos gastar para que así nos dé la oportunidad de hacer un incremento de la tarifa. Pero realmente sí nosotros ya iniciamos con ese trabajo, pero es muy provechoso porque también nos enteramos de varias cosas como lo de las concesiones que hay que hacer, ¿no? Pues de ahí para su por los actualización. pros y las contras de la asociación civil. De antemano, muchas gracias, pues ese es mi punto de vista. Sí, no todos aprender. Sí, claro. Y estaremos, ya que nos inviten, tendremos la oportunidad de invitarlos allá a nuestro poblado, pues nos organizaremos. Sí, esa era la idea también. No Gracias. sé, profe Ricardo, Sí. ¿dónde está la Sí. De hecho, ahorita va a haber una dinámica de acuerdos. Me gustaría, por ejemplo, que la compañera Liz diera lo del logo y todo eso. Hay una invitación también de parte de los compañeros de Cuautla, también ojalá la hagan ahorita, porque va a ser muy importante. También aquí han asaltado dudas de que si asociación civil sí o no, entonces eso se va a ver. De hecho ya se vio en Ayotusco, ¿no, Andrea? ¿Te acuerdas que lo vimos allá? Pero hay una necesidad de los sistemas. En Morelos, entonces vamos a llevar para allá, de concesiones sí o no, o sea, son temas bastante importantes. Entonces, seguimos con Liz, luego seguimos con los compañeros de Morelos que nos van a hacer una invitación. Ya después tomamos los acuerdos para dónde va a ser la sesión final, porque nos falta una sesión, la van a dar las compañeras de Control a tu Gobierno. Van a dar, ¿se acuerdan que dieron un taller básico en Tecama? Ahora van a dar un taller avanzado. Entonces, y ahí vamos a cerrar, va a ser la entrega de reconocimientos y se va a fijar una fecha de cuándo nos vamos a constituir ya como la primera red regional de sistemas comunitarios de agua. ¿Sale? ¡Bravo!